el procedimiento quirúrgico no es tan complicado. Hay que tomar en cuenta que esto que estamos viendo aquí, esta cirugía que se va a realizar de este épulis fisurado o hiperplasia gingival, lo pueden hacer cualquiera de ustedes. Y no quiero ser vanidoso, pero una exodoncia de las que hacemos de manera frecuente se puede complicar más que este caso. Una cirugía de tejido blando no se complica. Una exodoncia sí. Acuérdense que a veces, mientras estamos extrayendo un remanente reticular, se quiebra, puede haber hemorragia, fractura de tabla ósea. En cambio aquí no. Hay que conocer la técnica y simplemente las fronteras anatómicas. Y de eso se trata la presentación que vamos a tener en estas 3 fechas consecutivas. Vamos a explicarle la técnica del paso a paso, cómo realizar los procedimientos y teniendo en cuenta el cuidado de las fronteras anatómicas. Fuera de eso, ustedes lo pueden hacer tranquilamente y ese es el objetivo del curso, que lo que voy a explicar de manera gráfica, ustedes puedan aplicarlo cuando tengan sus propios consultorios y pueden realizarlo en los pacientes. Bien, entonces empezamos con esta primera parte que es la cirugía preprotésica, que trata de hacer tratamientos quirúrgicos donde nosotros vamos a dejar el reborde en buen estado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mire, este paciente tiene un torus lingual bilateral y en este sentido, pues nosotros estamos viendo que requiere una prótesis parcial removible, el hacer extremo libre unilateral, y ahí sí se hace la cirugía. Pero si tuviera todos los dientes completos, o mejor dicho, si no necesitara prótesis removible, no sería viable una cirugía, dejarlo ahí. Entonces también es importante justificar por qué se va a hacer el procedimiento quirúrgico. Como les dije, si ustedes conocen bien la técnica aquí, es un procedimiento que ustedes lo pueden hacer. Vamos a explicarles la técnica detalladamente. Pero como es importante la parte del diagnóstico, en este caso justifica la cirugía porque estamos frente a una necesidad de prótesis parcial removible. Entonces, ¿qué es la cirugía preprotésica? Es la cirugía antes de la prótesis, que generalmente se refiere a los tejidos duros y blandos en el reborde de déntulos parciales o totales, para que este reborde esté en un buen estado y la prótesis pueda ser colocada de manera confortable para el paciente. Este tipo de procedimientos abarca tejidos duros, tejidos blandos. Entonces, mire acá, tenemos el tejido blando, este reborde flácido, que actualmente incluso ya los rehabilitadores prefieren trabajar así con rebordes flácidos. Y tenemos acá tejidos duros, que podría ser exodoncia, y esta exostosis ósea que nosotros estamos viendo ahí impediría un adecuado asentamiento de la prótesis. Entonces, vamos a hablar de manera detallada cómo hacemos la cirugía de tejidos blandos y tejidos duros. Los blandos son procedimientos que es bien raro que se compliquen. Los duros, salvo por la exoncia, tampoco en realidad. El manejo del hueso no es tan complicado como hacer una exodoncia. Y esto lo vamos a ir viendo de manera detallada. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta y no se nos debe pasar por alto es que estamos atendiendo pacientes generalmente de tercera edad y a esa edad ya se tienen enfermedades sistémicas. Entonces, no es lo mismo hacer un exodoncia a un paciente de 18 años, tercera molar erupcionada, que a tener este tipo de paciente que ya tiene 60 años y alguna enfermedad crónica como la hipertensión, la diabetes, eh, tal vez algún problema cardíaco. Entonces, hay que tomar en cuenta el cuidado sistémico que debe tener el paciente previo a la cirugía. Entonces, eso amerita que hay que hacer la historia clínica detallada. Siempre hay que tomar en cuenta preguntas. A veces el paciente nos dice que se siente bien, está sano, pero cuando le preguntamos si está tomando algún tipo de medicación, nos dice que está tomando aspirina todos los días, pero está sano. Entonces es un paciente que tiene riesgo cardíaco, por eso está tomando la aspirina. Pero se siente bien y él asume eso y dice que está sano. Entonces fíjense ustedes, importante el cuestionario que debemos hacer. Preguntas que debemos hacer siempre para atender un paciente en historia clínica: si tiene alguna enfermedad, si está bajo algún tratamiento farmacológico, si se ha hecho alguna cirugía o alguna hospitalización anteriormente, si tiene alergia a los fármacos y si ha tenido alguna experiencia desagradable en el consultorio ontológico.
Entonces, si se ha desmayado por colocación de anestesia en un consultorio, que generalmente es por el estrés, es muy posible que con nosotros también se desmaye. Entonces, hay que tener en cuenta las previsiones correspondientes. Ahí está lo que les dije, ¿eh? Tenemos que preguntar si ha tenido hospitalizaciones, enfermedades, si está tomando medicamentos, si tiene alergias, si tiene algún hábito y su última consulta. Estas preguntas siempre debemos hacerlas para que nuestros pacientes puedan darnos los datos correspondientes y evitar algún tema de cicatrización o el uso de la anestesia. A ver, voy a apagar los micros, que por ahí hay varios activados. Ahora sí, con esto ya no vamos a tener interferencias porque puede pasar. Bien, acá está entonces la parte de las preguntas que debemos realizar. Y esto, no se olviden esto. Y si van a tener pacientes geriátricos, que también en el consentimiento lo firme el hijo o el acompañante, porque a veces al paciente adulto mayor se le explica al detalle todos los procedimientos, la aparición de hematoma, edema, etcétera. El paciente acepta, firma y vienen los hijos después a hacernos reclamos. Es importante que los hijos también sepan que hay consecuencias posoperatorias y más aún si es un paciente geriátrico. Ya tiene el metabolismo muy diferente, más lento que el de un paciente joven y de un paciente adulto. Entonces, siempre es importante hacerle llenar este consentimiento informado, porque un procedimiento quirúrgico tiene posoperatorio. Ese posoperatorio se tiene que sobrellevar. Bien, ahora viene otra parte más importante. Tal vez esta podría ser la diapositiva más importante de todo de estas 3 fechas inclusive. Cuando uno hace un procedimiento quirúrgico, no debe improvisar. Así sea una exodoncia común y corriente que nosotros hacemos de manera frecuente, tampoco. Es importante analizar el caso que van a atender ustedes. Cada caso es único. No por el hecho que tengamos tal vez 10 años haciendo exodoncias remanentes radiculares significa que no nos va a tocar un caso especial o raro que se nos va a complicar. Entonces, antes de hacer un procedimiento quirúrgico, tengamos a la mano todos los datos del paciente y las imágenes correspondientes. Nos sentamos y aquí es donde tenemos que planificar paso a paso cómo hacer el procedimiento. Es decir, qué anestesia voy a colocar, cuáles son los puntos de colocación, qué técnica tengo que hacer, eh, qué tipo de incisión, por ejemplo, para una frenectomía. Debo tener bien claro todos los pasos habidos y por haber. Conocer la técnica al revés y al derecho, variantes de técnicas. Todo eso tengo que conocer. Tengo que conocer hasta qué punto utilizar, qué estructura, dónde va el primer punto. Eso lo tengo que saber de manera detallada, muy minuciosa. Entonces, eso es importante porque así no nos produce muchas complicaciones. Y si se produjeran, ya lo hemos previsto inclusive, ya podemos solucionarla. Una de las principales causas por las cuales podemos tener complicaciones en un procedimiento y así sea en una exodoncia porque tal vez se nos ha pasado algún paso de la planificación. No hemos tenido todo claro y se fracturó la raíz. Entonces, debemos saber bien detalladamente los pasos habidos y por haber. Y esa es la técnica que le voy a estar explicando en el transcurso de los siguientes minutos, dependiendo qué procedimiento quirúrgico se haga. ¿Con eso estamos preparados para hacer la cirugía? En realidad no, porque debemos también estar preparados para las complicaciones que ocurran durante el acto operatorio. Y si el paciente al colocar la anestesia se desmayó, y si después de mi incisión hay hemorragia, y si la anestesia no hace efecto, o si cuando estaba haciendo una exodoncia la raíz se fracturó y se quedó la parte apical dentro del alveolo, yo sé lo que voy a hacer en cada una de estas complicaciones. Tengo que saberlo, tengo que prepararme para eso. Sabiendo eso, cuando se ocurra la complicación no nos vamos a bloquear. Claro que nos vamos a poner más concentrados y en ese momento debemos decir, bueno, hay hemorragia. Era una posibilidad. Estoy preparado para eso. Voy a solucionarla tal cual lo había previsto. Eso es importante que ustedes sepan cuando hagan un procedimiento quirúrgico. Tienen que saber qué complicaciones ocurren en el momento. Ya saben que cuando el paciente se desmaya, pies arriba, cabeza abajo, posición de tren del emburo.
Tienen que saber todos esos detalles. Bien, eso nos hace estar preparados un poco más, pero no es suficiente. Hay algo más que tenemos que estar preparados. Esto, complicaciones posoperatorias. Y si el paciente viene con la cara inflamada, o si se le infectó la herida, o si hicimos sexón si viene con alveolitis seca, o al momento de extraer la molar superior se perfora el seno maxilar. Entonces, si nosotros sabemos también esa parte de cómo solucionar cada una de esas complicaciones posoperatorias, la que pasa cuando el paciente se va a su casa, sé cómo solucionar, entonces en este momento ya puedo estar preparado realmente para hacer mi procedimiento quirúrgico. Debemos estar, debemos prever todos los casos que puede pasar en ese paciente. Solo así podemos empezar la cirugía. Miren la gran preparación que debemos tener en cada uno de estos aspectos. Entonces, eso es importante. Si tengo dudas, yo no sé muy bien cómo es el protocolo de una frenectomía, llamo al especialista y aprendo de él. Si yo no sé cómo manejar una hemorragia después de un procedimiento de frenectomía, entonces llamo a alguien que pueda solucionarlo y antes de empezar la cirugía, ¿no? Que esa persona lo haga. Especialista, aprendan de él. Y si yo no estoy seguro cómo manejar una alveolitis seca, por ejemplo, todavía no hagamos esto. Estos son tres pilares importantes que debemos siempre cumplir antes de hacer un procedimiento quirúrgico. Algo así como la imagen que ven a la izquierda, ¿no? Se acordarán de esta escena de la película de Los Vengadores. Le preguntan al doctor Strange con su gema el tiempo, ¿qué estás haciendo? Estoy viajando en el tiempo, estoy viendo nuestros 10.000 futuros posibles y en una nomás ganamos. Algo así debemos hacer nosotros. Debemos viajar en el tiempo, hacer la cirugía en nuestra mente y en cada uno de los momentos tiene que pasar los diversos futuros posibles. En un futuro posible todo sale bien. En otro futuro posible la anestesia no hizo efecto. En otro futuro posible el paciente se desmayó y así sucesivamente. Y eso sí, hay que imaginarnos los 10, 15 futuros posibles y en todas tenemos que ganar. Solamente así podemos empezar nuestro procedimiento quirúrgico y no se nos complica. Una vez que estamos preparados ya mental, emocionalmente y la cirugía lo hemos hecho en nuestra mente y la cirugía se complicó en nuestra mente y lo hemos solucionado, entonces pasamos al siguiente paso. Seguimos en planificación. Tengo todos los materiales necesarios, habidos y por haber. Tengo una buena visibilidad del campo. En este caso se refiere pues a hacer una buena incisión suficientemente amplia, buena iluminación. ¿Tengo esta parte? Perfecto. Tengo asistente y este es un dato fundamental porque el que quiera hacer un procedimiento a colgajo, es decir, con bisturí solo, se va a complicar mucho, se va a estresar y eso no es una cirugía. La cirugía no es para estresarnos. Si uno va a hacer un trabajo y se va a estresar cada vez que hace ese trabajo, algo está fallando. Debemos disfrutar lo que hacemos, debemos estar totalmente preparados y no estar estresándose. ¿Cuántos amigos veo que en plena cirugía se estresan, se molestan? Y a veces me pongo a pensar, ¿para qué hacemos un trabajo donde vamos a vivir estresados todo el momento que trabajamos así? No tiene sentido, ¿no? Procedimiento quirúrgico siempre se disfruta de inicio a fin. Te olvidas de los problemas, eres tú, tu caso y la resolución del caso mediante las diversas técnicas. Pero eso sí, no se puede trabajar solo. Solo no les recomiendo. Todo procedimiento a colgajo con ayudante. Las exoncias comunes y corrientes sí, pues ustedes lo manejan solos, tranquilos, bien, pero cirugías a colgajo no les recomiendo. Por eso es obligatorio tener ayudante. No les recomiendo solos, de verdad. Este tipo de procedimientos a colgajo se les va a complicar. Y otra cosa importante, debemos tener absolutamente todo el instrumental. Si algo nos falta, es mejor decirle al paciente que se puede postergar el caso porque definitivamente sin materiales completos no se puede trabajar. Y para nuestra mala suerte, justo el material que nos falta, que pensamos que no íbamos a necesitar, justo lo necesitamos. Eso es lo malo de las complicaciones, ¿no? Nos agarra desprevenidos, que no debe ser, y ahí es donde nos bloqueamos. Bien, entonces esto, ¿ve? Tenemos que tener todos los materiales completos, no nos debe faltar ningún instrumental y material. Otra cosa que les recomiendo, más aún si tratamos pacientes geriátricos, es que trabajemos de manera séptica.
Ustedes dirán, pero yo la exodoncia le pongo un campo simple, guantes de diagnóstico, chaqueta manga corta porque hace calor. Y bueno, pues así hago la exodoncia y el paciente cicatrizó bien y todo va bien. Y es cierto, porque nuestro organismo es tan maravilloso y nuestras defensas también lo son, que nuestro organismo cicatriza pese a todo esto que hemos comentado. Y bueno, pues es la forma como se trabaja también, ¿no? Sin embargo, la pregunta sería, ¿qué nos conviene en boca? ¿Trabajar con 100 bacterias o trabajar con 100.000 bacterias? Cero no se puede porque la boca es contaminada. Obviamente sabemos que la respuesta es 100 bacterias en un imaginario, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos que hayan 100 bacterias en boca? Por eso es que el paciente se enjuaga con clorexidina, hacemos el uso de la iodopovidona para asepsia extraoral, colocamos un campo fenestrado estéril, los guantes son estériles, los pantilones también son estériles, hasta mangas para los brazos de la unidad estériles, porque lo que se busca es que la mínima cantidad de bacterias entre en boca. Es mejor que entren 100 que entren 100.000. Y por eso se trabaja así, con todo estéril. Y más aún, recuerden que estamos frente a un paciente geriátrico. Puede estar en inmunosupresión o puede tener alguna otra enfermedad que comprometa la cicatrización. Nos conviene más trabajar así. Eso sí les recomiendo para evitar al mínimo la contaminación cruzada que puede haber y de esa manera hay retrasos en la cicatrización. Y un elemento que nunca les debe faltar son estas esponjas hemostáticas. Acá en Perú, porque yo tengo acá en el WhatsApp grupal, estoy viendo que hay códigos internacionales. Tengo entendido que hay colegas en este curso que son de otros países. Entonces, bueno, vamos a hablar también a ese nivel. Bueno, en Perú tenemos estas dos sustancias, estas dos marcas, mejor dicho, Emotam y Emospon. Ahora más conocido es el Emotam. Entonces, en sus países correspondientes también deben haber diversas marcas que son estas esponjas hemostáticas. Aquí lo recomendable es que todos lo tengan. Es obligatorio tenerlo en el consultorio. Así como nunca nos falta guantes, anestesia, agujas, radiografías, nunca nos falta tampoco, nunca debe faltar esto. Esta es una esponja reabsorbible, estéril, que tiene la función de atrapar plaquetas. Entonces, cuando algún día tengamos una hemorragia de nuestro campo quirúrgico, puede ser incluso una hemorragia alveolar, ustedes colocan esta esponja directamente al lugar donde hay sangrado y como su función es atrapar plaquetas, atrapa las plaquetas, forma el coágulo y lo mantiene mientras está la esponja. Y estamos hablando no de sangrado abundante, estamos hablando de hemorragia que en algún momento les puede pasar. Por eso hay que estar preparados hasta para eso, ¿eh? Entonces, esta sustancia es estéril, se reabsorbe con los días y se mantiene ahí. Esto, como les digo, no les debe faltar absolutamente. En el consultorio todos lo deben tener, porque tarde o temprano sí lo van a necesitar. ¿Cómo se usa la esponja hemostática si tenemos un alveolo donde está la hemorragia? Colocamos la esponja con nuestra pinza de algodón, lo colocamos directo en el alveolo, lo mantenemos ahí a presión, pasará un par de minutos sangrado controlado. Se queda ahí la esponja, como se pueden dar cuenta ustedes ahí, y una vez que está ahí, suture. Otro detalle que es importante, suturen siempre que hagan un procedimiento quirúrgico. El hecho de hacer la sutura hace que haya menos sangrado y la cicatrización sea más rápida. Entonces el paciente ya se va mordiendo una gasa. Esa podría ser la previsión que debemos tener en cuenta para una hemorragia. Por eso decía hace rato, ¿no? Si están haciendo exoncia, se extrajo el remanente radicular y hay una hemorragia, ustedes en su mente dirán, yo estaba preparado para eso. Acá tengo mi hemocolágeno y lo voy a solucionar. ¿No? Eso se trata la planificación. Bueno, esto de acá a los chicos de pregrado no se los cuento, pero ustedes sí, porque es algo que les puede ayudar. Lo ideal para control de hemorragia es el hemocolágeno, pero si por A o B no tuvieran esta esponja, porque se acabó o la asistente se olvidó de comprar, entonces es importante que tengan siempre un plan B. El plan B es la epinefrina. Algo que sí deben tener siempre en un consultorio es el botiquín de primeros auxilios. Eso sí es indispensable tenerlo. Y dentro del botiquín siempre vamos a tener ampollas de adrenalina. Entonces, esa ampolla de adrenalina, si es que hay una emergencia de una hemorragia que no lo podemos controlar, lo que vamos a hacer es romper la ampolla y el contenido líquido se
empapa en una gasa. Esa gasa con adrenalina concentrada se coloca en el alveolo donde está la hemorragia y esa adrenalina va a generar la eh, hemostasia, el control del sangrado. Así es que eso es importante tomar en cuenta y mencionarlo porque tarde o temprano les puede pasar, que es como un plan B. Sustancias farmacológicas para controlar hemorragias, sí hay, acá tenemos ácido tranexámico, viene de 250 y de 500. En todo caso, hay que tomar en cuenta que este es un tratamiento complementario. El tratamiento de una hemorragia es local. El paciente tiene que venir al consultorio y lo tenemos que manejar con el hemocolágeno, con la sutura, y este medicamento sería un complemento a la hemorragia que puede haber. Bien, otra cosa que puede pasar cuando hacemos ostectomía o desgaste óseo es el edema. Y para eso también tenemos que estar preparados. Este edema se da por vasodilatación. Por ejemplo, viene un paciente que requiere tuberoplastía o remoción de torus palatino. El hecho de hacer el desgaste óseo va a hacer que en la zona haya una inmediata vasodilatación. Y esta vasodilatación es para proteger la injuria a través de los glóbulos blancos. Entonces, vasodilatado, sale mucha cantidad de glóbulos blancos, que debe ser así, pero también sale agua, sale sangre, y eso hace que la cara se inflame. Entonces, por el desgaste óseo. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente, más aún de tercera edad, que necesita un desgaste óseo, como torus lingual, se le explica que va a haber edema posoperatorio, por lo mismo que estamos haciendo el desgaste óseo. ¿Cómo podemos prevenir? Antes de hacer el procedimiento se le administra 8 miligramos de dexametasona. Aquí en Perú la marca de Exacor es la que tiene de 8, pero a veces no se encuentra tan fácil. Entonces podemos comprar dos tabletas de 4 miligramos y el paciente lo toma una hora antes. La función de la dexametasona, como todos ustedes saben, es inhibe la vasodilatación y de esa manera se produce un efecto antiinflamatorio, ¿no? Porque habíamos dicho que la vasodilatación es la responsable de la inflamación. También es importante cuidar al periósteo. Recuerden que cuando uno hace un procedimiento quirúrgico, la incisión es espesor total. Acá tenemos que ver hueso para hacer el desgaste. Por eso que el periósteo siempre se tiene que cuidar, porque si la fresa se atraca en el periósteo y lo desgarra, va a haber mucho sangrado y mucho edema posoperatorio. Y aparte que el dolor posoperatorio va a ser mayor. Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto. Y otra forma de controlar o prevenir el edema es hielo, ¿no? En lugar que hemos hecho desgaste óseo, al paciente se le recomienda que se coloque hielo, como están viendo ustedes ahí, una compresa de hielo durante unos 10 minutos. De esa manera se previene la aparición del edema posoperatorio. Bien, ahora que ya hemos visto los cuidados que ustedes deben tener con los pacientes, y si queremos hablar del cuidado sistémico por cada enfermedad, sería un curso de 3 días, ¿no? Solamente cuidados sistémicos, que no es el tema. Ya lo que queremos saber son las técnicas quirúrgicas. Empecemos por cirugías de tejido blando. Frenectomía. Como les dije, una frenectomía bien raro que se complique. El tratamiento lo harán ustedes 15 minutos, 30 minutos a lo mucho. Obviamente teniendo ayudante, todos los instrumentos a la mano. Una exoncia se complica más que este procedimiento de frenectomía. Entonces, como les dije, respetando fronteras anatómicas y conociendo la técnica, lo podemos hacer tranquilamente nosotros. Y el resumen de la técnica, ahí lo ven. Miren cómo el frenillo está prensado entre la tabla vestibular y la cara interna del labio. No es que está prensado así, simplemente con el bisturí cortamos aquí, sale este tejido, ya no hay frenillo. Y seguiría los siguientes pasos que también son importantes que ahora vamos a relatar. Entonces, hay que tomar en cuenta que el frenillo es una banda de tejido conectivo y como dice ahí en la definición, también tiene parte muscular y esa parte es importante para evitar recidivas. Y ahí está el frenillo, ¿eh? Recuerden que siempre tiene su parte muscular que es importante. Todos tenemos frenillo, eso no significa que nos tengamos que operar. Los frenillos se cortan o se operan cuando generan ciertos problemas en pacientes. ¿Qué problema puede generar? Problemas ortodónticos, el famoso diastema por el frenillo. Entonces, hay que tomar en cuenta que este espacio puede estar bloqueado por el frenillo.
Eso también da otro consejo. Cuando nosotros hagamos una frenectomía labial superior, que es lo que están viendo ahí, se tiene que hacer a partir de los 12 años todavía. Antes no. Frenectomía labial superior. La lingual es otra historia. ¿Por qué? La pregunta es, ¿este espacio es el diastema o son los espacios primates normales de los dientes permanentes? Porque ustedes saben que este incisivo lateral se posiciona más, se cierra el espacio, y el canino permanente, cuando erupciona es mucho más ancho que este deciduo, se posiciona y por eso existen estos espacios, para que compense la falta de espacio que tiene el canino cuando erupciona. Entonces la pregunta es, ¿esto será espacio primate natural o será un diastema ocasionado por el frenillo? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando están presentes los caninos. Entonces, si erupcionado el canino permanente, esto persiste, es el frenillo. Pero no vaya a ser que el canino erupciona y esto ya cerró. Entonces, ¿cómo saber? El canino es el indicador que nos va a decir a nosotros si aquí el frenillo está causando ese diastema. Eso también es importante saber. Bueno, ¿qué otros problemas nos puede generar? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Problemas de prótesis. Si ustedes quieren hacer una prótesis completa aquí, así como están viendo, no es viable, porque saben ustedes que tiene que llegar al fondo de surco y aquí tiene que subir, rodear el frenillo con la papila, bajar y también irse por allá. Y esta parte que se está sorteando va a generar una falta de retención de la prótesis. Por eso que esos frenillos que están insertados hasta la cima del reborde es mejor cortarlos. Cosa que el acrílico va a venir ya de frente en fondo de surco y se va a retener mucho mejor. Entonces, miren, pueden ocasionar esos problemas protésicos, tanto los labiales como también los laterales. Fíjense ese frenillo lateral, cómo está llegando hasta la cima del reborde, y eso es lo que está generando la parte estaría generando, perdón, una expulsión de prótesis, una prótesis expulsiva. Bien, ¿qué otros problemas puede generar el frenillo? En este caso, ahí hablamos a nivel del frenillo lingual, problemas fonéticos. A esta persona se le dice que la lengua lleve el paladar y no lo está llevando. Su frenillo está impidiendo que choque en el paladar y eso va a hacer que no pueda pronunciar la R, la F, básicamente la R. Entonces, ahí la justificación para cortar ese frenillo es porque el paciente no puede pronunciar bien las palabras. Entonces, sí generan problemas fonéticos. ¿Y qué más? Pueden haber problemas periodontales. Fíjense ustedes cómo este frenillo está insertándose hasta la parte de la papila y la acción muscular hace que el frenillo traccione todo el tejido blando y eso trae como consecuencia la retracción gingival y la consiguiente pérdida ósea. Y ahí está, ¿ven? No conviene. Entonces ahí primero, antes de corregir la parte de la inserción de la encía, se tiene que hacer una frenectomía, ¿eh? Bien. Ahora vamos a explicar las técnicas, que es lo que queremos hacer, hablando y diferenciando el frenillo labial del lingual. Empecemos por el frenillo labial superior. Como habíamos comentado, es raro que se haga la cirugía antes de los 12 años, que habíamos dicho que es la etapa de erupción del canino, ¿no? Por ejemplo, si este paciente viniera a la consulta derivado de un colega diciendo que por favor le hagamos la frenectomía, nuestra respuesta sería esperar hasta que el canino permanente erupcione, que es más o menos 11, 12 años. Y si el paciente dice que tiene urgencia por los brackets, recuerden ustedes que la ortodoncia se hace cuando erupcionó el canino, o sea, más o menos 11, 12 años también que coinciden. Pueden haber casos en donde los frenillos son gruesos, pero si no generan diastema, no es necesario operarlo. Y también en algunos casos existe el labio corto, incompetencia labial. Entonces, lo que sucede es que haciendo una frenectomía se puede lograr la competencia labial siempre y cuando sea un paciente clase 1 dental y esqueletal, que son algunos casos, ¿no? Que pese a tener su clase 1 dental y esqueletal, tiene el labio corto, hacemos la frenectomía y de esa manera nuestro paciente puede recuperarse, ¿no? Y puede tener la competencia labial anhelada. Bien, aquí tenemos otro detalle. Cuando hablamos de un frenillo labial superior o vestibular superior, hay frenillos que tienen inserción solo hacia vestibular.
Y hay otros frenillos que tienen inserción hacia palatino. Entonces ahí va a variar la técnica. Una cosa es operar con inserción hacia vestibular y otra cosa muy diferente es inserción hacia palatino. Vamos a explicar una por una. ¿Y cómo me doy cuenta que el frenillo tiene extensión hacia vestibular solamente o hasta palatino? La respuesta está en la foto que nosotros apreciamos aquí. Con nuestros guantes elevamos el labio. Una vez que el labio es elevado lo más posible, nos vamos a generar o dar cuenta dónde está la isquemia. Si la isquemia está hasta acá, bien, pero si llega hasta la parte posterior, ahí sí definitivamente está hacia palatino. Bien, expliquemos la técnica uno por uno. La técnica del frenillo solo hacia vestibular, primero la anestesia. Como ustedes se pueden dar cuenta, sin filtrativa, medio cartucho aquí, medio cartucho aquí. Tejido blando, ¿no? Y acá en esta parte donde estoy señalando un cuarto de cartucho, sí o sí. Ya está anestesiado el paciente, que es lo que se deseaba. Sencilla la anestesia. Lo que ustedes saben hacer la infiltrativa, pero acá se pone un cuarto de cartucho. Una vez que ya hayamos delimitado, ya hayamos colocado la anestesia, lo que procede es atrapar al frenillo con dos pinzas mosquito. La primera mosquito es pegada a la tabla ósea hasta el fondo y la otra es pegada al labio. Una vez que este frenillo ha sido atrapado por las dos pinzas, lo que se hace es cortar nada más una hoja de bisturí 15 y se corta el frenillo. Ya está, se formó un rombo. Aquí viene la parte más importante de la frenectomía. Recuerden que este frenillo tiene inserción muscular. Entonces, lo que tenemos que hacer antes de suturar es hacer una desinserción muscular. Lo vamos a ver mejor en imágenes. Consiste en colocar una pinza mosquito con las dos partes activas juntas dentro del rombo y dentro abrir para que las fibras musculares se vayan desinsertando y de esa manera estaríamos evitando recidivas. Y bueno, al final es la sutura, son puntos simples. En cuanto a material hay bastante que hablar sobre ellos, cada uno con sus ventajas y desventajas. Y ahí está, ¿ven? Totalmente cerrado. Veamos con una técnica, ¿ven? Acá medio cartucho, un cuarto cartucho acá. Ya está, miren, el frenillo está atrapado. Se recomiendan ahí tener una pinza pegada a la tabla ósea que llegue hasta fondo de surco y la otra pinza pegada al labio. Un detalle importante que las pinzas tienen que chocar entre sí, las puntas, ¿no? Ya seamos bisturí corta acá, el bisturí corta acá y se retira este tejido. Ya está, se acabó. Miren, se está cortando abajo y se corta luego arriba. Una vez que el frenillo ha sido retirado, lo que se tiene que hacer, como les había comentado, es la desinserción muscular. Vamos a ingresar con las pinzas mosquitos, con las partes activas juntas y dentro del rombo que se ha generado se separan las pinzas dentro y de esa manera se está logrando la desinserción muscular. Y luego la sutura, miren, no es algo que sea tan complicado. Aquí también tenemos otro caso, miren, la inserción hacia vestibular. Se está colocando las pinzas. Ahí se ve mejor. Ahí pueden apreciar que las dos pinzas están chocando entre sí. Las puntas debe ser así. Ya tenemos el frenillo atrapado. Y ustedes saben lo que sigue, ¿no? Coges un bisturí, cortas ahí. En la parte de arriba también cortas. Cortas ahí. Ya está. El detalle es que acá las pinzas están juntas. Luego de cortar el frenillo se separan. Esa es una buena señal. Retiramos las pinzas y una vez dentro hacemos la desinserción muscular. Ya saben que la desinserción es para evitar recidivas. Ya está. Puntos simples, la parte de la mucosa simplemente la porción muscular no se sutura, se deja ahí nada más. Primer punto al medio del rombo, puntos arriba, puntos abajo. Ya está. Frenillo cortado. Este es otro caso, más aplicativo a nuestro curso de preprotésica. Este es un paciente que se le iba a hacer la prótesis removible, pero definitivamente pues el acrílico tenía que bajar hasta acá, subir y hacer esto. Y se iba a ver afectada la retención. Por eso el rehabilitador nos deriva el caso y nos dice que por favor hagamos la cirugía. Manos a la obra. Ahí nomás en el gráfico se puede apreciar que está hacia vestibular, no llega hacia palatino.
Empecemos con la anestesia. Ahí está la vista oclusal, miren, no está llegando hacia palatino. Ya saben que la anestesia, como es solo vestibular, aquí un cuarto de cartucho, perdón, medio cartucho, y aquí en esta zona un cuarto de cartucho. Entonces, ahí está manos a la obra, aguja corta, medio cartucho ahí, medio cartucho al otro lado, y miren cómo ingresamos unos 5 milímetros con la aguja y ahí se coloca un cuarto de cartucho. No es difícil, la anestesia no falla, ya está. Entonces, el primer paso después de la anestesia es coger una pinza mosquito que puede ser curva o recta. De preferencia se recomienda que sea recta para que se amolde a la tabla ósea. Y como les dije, que llegue hasta fondo surco. Y se hace prensión con la pinza mosquito. Luego sigue la parte superior del labio, ¿no? Ahí está, miren, la pinza mosquito curva, pegado al labio. La punta tiene que chocar con la pinza inferior y ya tenemos ahí el frenillo atrapado. ¿Ves? Ustedes ya saben lo que sigue. Se coge un bisturí 15, ahí está la vista frontal y se corta pegado a la base. Así como están viendo. Entramos y cortamos. Ya se cortó. Esas pinzas se van a separar y bueno, seguiría la otra parte. ¿Ven? Ahí está pegado la pinza de arriba. Una pinza recta traccionamos el frenillo y ahí está el frenillo retirado. ¿Ven? Que no es algo difícil, como le digo, las exoncias toman más tiempo, se complican más. Ya tenemos el frenillo cortado. Estas pinzas hay que removerlas. Miren el detalle que antes las pinzas chocaban. Gracias a la frenectomía ya no están chocando. Y ahí está, miren ustedes ahí. No vamos a suturar aún. Aquí lo recomendable es ingresar con una pinza y hacer la desinserción muscular. Entonces miren cómo se va haciendo la desinserción. Y ahí está. Ahora sí procede a hacer la sutura. Ya sabemos que la sutura primero se hace al medio del rombo. Ahí está. Que es solamente mucosa, como pueden darse cuenta ahí. Y colocamos puntos arriba, puntos abajo. ¿Quedó? Y esperamos a que el paciente cicatrice. Si tenemos frenillos laterales, laterales inferiores y superiores y frenillo labial inferior, la técnica es la misma. Se coloca la anestesia, pinza pegada a la tabla ósea, pinza pegado al labio, se corta. Listo, igualito acá. Entonces, la técnica es la misma. Y veamos este caso, mira. La señora se iba a hacer prótesis completa. El rehabilitador vio el caso y dijo definitivamente no se puede trabajar así. El acrílico no va a generar retención aquí porque tiene que venir por acá, de acá tiene que subir, rodear hasta acá, voltear y dirigirnos hasta allá. Entonces, como el frenillo tiene función y se mueve cuando hablamos, hacemos gesto, ahí también pasaría eso y le traería como consecuencia expulsión de la prótesis. No conviene, ¿no? Por la falta de retención. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es, por ese motivo, cortar el frenillo. Fíjense el detalle que este frenillo tiene una papila también incorporada. Aquí está. Esta es una vista perdón, superior oclusal. Ahí se nota la papila, ¿eh? Se está colocando la anestesia, como hemos indicado. Ahí también. En esta zona se pone la anestesia no para lograr más bloqueo nervioso. Aquí se está poniendo para que no haya mucho sangrado. Recuerden que también nos está ayudando el vasoconstrictor. Esta papila se caracteriza por ser bastante vascularizada. Un corte va a hacer que haya un sangrado regular. Claro está que lo vamos a controlar, pero para prevenir colocamos un cuarto de cartucho ahí para que no genere tanta eh, hemorragia o tanto sangrado en todo caso. Miren, ahí está, igual que hemos visto anteriormente. Pinza abajo, pinza arriba y ese frenillo atrapado entre las dos pinzas se corta. Miren cómo se va cortando, inferior, y se va cortando ahí superior. Ya está, ya se cortó. El detalle, ustedes recordarán que acá había una papila. Y esta pinza mosquito no está eh, abarcando toda la papila. Ahí está, se retiran las pinzas. Y acá está la famosa papila que les estoy diciendo, ¿eh? En todo caso, acá lo que se recomienda es entrar por acá,
y remover la papila. Ya está, se retiró esa papila. Ahora sí, como todos ustedes saben, después de hacer la frenectomía, no olvidarnos de la desinserción muscular. Nuestras pinzas entran y se abren dentro de la herida. Ya está. Primer punto al medio, puntos arriba y puntos abajo. Aquí estaríamos dejando la mucosa en cicatrización por segunda intención, porque como se cortó con toda y papila, esta parte es difícil suturar. Entonces se maneja por segunda intención y ahí está el paciente. ¿Ve? Ese color blanco que están viendo ahí es la fibrina, que es tejido cicatrizal. Acá lo primero que se hace es cubrirse de fibrina y eso es lo que estamos viendo ahí. ¿Ve? No hay que asustarnos, eso no es pus, es un tejido gelatinoso. Este es el retiro de puntos que se produjo en la mañana. Ya está epitelizada la zona. La paciente fue con su operadora, porque esto lo hicimos en la universidad, era una alumna la operadora, y yo le dije que trajera a la paciente, pero la paciente estaba haciéndose la prótesis en otro lado. Un día la señora la visitó y ahí aprovecharon a tomar una foto que es a los 3 meses después del, no, perdón, 3 semanas, no, 3 semanas después del procedimiento, ahí estaba, ¿eh? Lista para hacerse la prótesis completa. Antes no se podía, el frenillo no iba a causar, o no iba a originar una buena retención. Bien, recuerden ahora que también había un frenillo labial superior cuya inserción estaba hacia palatino, que es este caso, ¿eh? Hasta acá llega. Y eso lo vemos elevando el labio. Mm, Anestesia, bueno, hay que poner la anestesia también incluido hacia palatino. Se pone la anestesia aquí, aquí, aquí y también hacia palatino. No podemos poner pinza arriba y pinza abajo, porque si ponemos pinza arriba, esto sí puede ser aceptado. Si colocamos pinza abajo, esta parte del frenillo no se va a cortar y por consiguiente sigue el diastema en este caso. Miren cómo se está cortando, miren. Viene por acá, baja, rodea, sube y sale todo este tejido. Hay que rodear y recontornear. El detalle es que cuando nosotros retiramos ese frenillo, estamos retirando también sustancia, estamos retirando tejido. Esto. ¿Y cómo vamos a hacer con la sutura para que se unan estas dos partes? No se unen. Tenemos que dejar en cicatrización de segunda intención con el cemento quirúrgico. Y acá está el ejemplo, miren. Se ha hecho la frenectomía, está llegado hacia palatino, acá estamos bien, pero esta parte no puede ser suturada, no pueden juntarse los espacios. ¿Qué se hace en este caso? Cemento quirúrgico. Aparte de proteger la herida, lo que genera es que cubre la herida y promueve la epitelización, como estábamos viendo. Veamos este ejemplo. Es un paciente que le iban a hacer tratamientos de carillas, pero definitivamente la línea media está alterada porque tenemos este frenillo. Y ahí nomás sospechamos que el frenillo está insertado hacia palatino. Esto lo vamos a ver con esta foto. Aquí podemos ver que el frenillo está llegando hasta acá, elevando el labio. Listo, entonces procede la cirugía. La anestesia ya la saben. Colocar medio cartucho acá, un cuarto de cartucho acá, un cuarto de cartucho aquí, el otro cuarto que nos queda en palatino. Eso es lo importante, bloquear al paciente. Y ahí está, miren. La pinza arriba sí se puede colocar porque está pegado al labio, pero la pinza abajo no se puede colocar. Eso sí, no se puede porque hay que cortar esto. Entonces miren cómo se hace la técnica. La vista frontal, pinza arriba, eso sí se puede cortar con bisturí. Miren, se va cortando esto. ¿Ya quedó? Ahora, ¿qué sigue? Sigue que el bisturí venga por aquí, delimite, baje, de vuelta, suba y retire. Y salir todo este tejido que está ahí. Eso es lo que se está haciendo, ¿ve? Con la hoja de bisturí número 15, miren cómo se va haciendo el corte. Ahí está. Y una vez que se retira, se va desprendiendo, perdón, acá se está terminando de cortar. Miren cómo se va traccionando el frenillo y si han hecho un buen corte, sale entero este frenillo, con la inserción hacia palatino. Ahí está, tenemos que retirar la pinza de arriba, ahí está. Y como toda frenectomía, se tiene que hacer la desinserción muscular. Las pinzas ingresan juntas y dentro se separan. ¿Ve? Nos insertamos las fibras musculares y ya tenemos ahí la herida.
sutura solamente la parte superficial. Quedó. Y también abajo, ¿ven? Ahí ya saben que hay que colocarle cemento quirúrgico. El paciente viene a la semana para retiro puntos. Miren cómo se ha epitalizado. Sacamos los puntos y ahí está epitalizado. Esto que estamos viendo acá es la inflamación, tejido inflamatorio que todavía la semana persiste. Es algo que el paciente lo tiene que saber. Esto se normaliza es porque está inflamado. Bien. Antes de pasar a la otra frenectomía lingual, es bueno que ustedes también tengan el conocimiento de la técnica, la zetaplastía, que es hacer una frenectomía con un par de incisiones para que se pueda estirar el labio o generar la competencia labial. Para labios cortos, como ven ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes van a poner la anestesia, van a hacer la frenectomía, como saben, pinza arriba, pinza abajo, pero ya acá está el ojal, miren. ¿Qué van a hacer después? Una vez que han hecho eso, van a cortar así un triángulo y así otro triángulo. Acá vamos a tener el triángulo A en este caso. Y acá vamos a tener por el corte el triángulo B. ¿En qué consiste la zetaplastía? Consiste que en la punta del triángulo A se suture aquí abajo, en esta parte. Y la punta del triángulo B se suture arriba. Lo vamos a ver mejor con el gráfico. Miren, ahí está. Triángulo A, triángulo B. Se decola, se separan esas lengüetas triangulares. Después de hacer esto, y ya está, ¿ven? Ya se decoló. ¿En qué consiste la sutura? Al inicio, esta punta A debería ir acá y la punta B debería ir acá, porque es como se hizo el decolaje, pero vamos a invertir los papeles. La punta A en vez de ir en la parte de arriba, va en la parte de abajo. Y la B a viceversa. Entonces, miren, ahí está. El triángulo A se va al ángulo de abajo y el triángulo B se va al ángulo de arriba, como al revés de lo que estaba al inicio. Miren, ya se hizo la sutura, que viene el nombre de la Z, y con eso lo que se trata es que el labio tenga la competencia que nosotros pretendemos ofrecer. En el caso de la frenectomía lingual, la cosa cambia. Ya les había comentado que la frenectomía vestibular superior se hace a partir de los 11 años, erupción de los caninos permanentes. En cambio, en el inferior es diferente. Incluso a los recién nacidos le hacen la frenectomía porque detectan el frenillo corto. Es mejor hacer acá que hacer acá. ¿Por qué? Acá el niñito no sabe hablar. Entonces, ya no teniendo el frenillo, empieza a pronunciar las palabras. Le costará aprender la R, pero bueno, ya lo hizo. En cambio, en esta persona, como no puede pronunciar la R, ellos dicen guitada, fedocadil, cado. Al no poder hacer que la lengua choque en el paladar, no puede pronunciar las palabras, entonces este frenillo corto le impide. Entonces el paciente a los 10 años de edad viene, se le hace la frenectomía, pero no por ello podemos prometer que la lengua va a pronunciar la R. Es tratamiento combinado con el profesional en terapia lengual. Entonces nosotros cumplimos la parte quirúrgica y ahora la lengua tiene que educarse, hacer ejercicios, lapicero bajo la lengua, existen muchos otros ejercicios y con eso el paciente va a ir aprendiendo a pronunciar recién las palabras. Entonces eso sí es importante, ¿no? En el bebito no, pero esto sí lo hace el odontopediatra, porque le pone anestesia tópica en las tablas óseas linguales que va a bloquear porque el nervio lingual está bien superficial y le hace un corte con tijera acá. Corta con la tijera, no hace desinserción muscular porque recién se está formando el tejido y el niño ante el llanto se le da a la mamá para que le dé de lactar. Más sencillo acá. Acá sí es un poquito más trabajoso. Igual van las pinzas, que es importante que ustedes reconozcan. Ya. Entonces, veamos. La anestesia, dos caminos, el difícil y el fácil. ¿Cuál es el camino difícil, perdón? Colocarle dos anestesias tronculares donde se bloquean los nervios linguales. A veces puede pasar que la anestesia no hace efecto como queremos, demora por variantes anatómicas o tal vez nuestra técnica está un poquito que no la dominamos bien, ¿no? Entonces puede fallar. La otra técnica, más sencilla, también efectiva, es ingresar aquí en piso de boca, colocar medio cartucho. Ingresar acá, medio cartucho, y aquí en esta zona, no en la punta de la lengua, sino en esta zona un cuarto cartucho. Ya está anestesiado. Ya está. Igualito,
Queremos delimitar el frenillo. Pegado a la lengua así. Y acá no lo ponemos en piso de boca, por si acaso. Recuerden que ustedes saben que acá hay una estructura esférica y al otro lado también que es la carúncula mirtiforme, que es la desembocadura de las glándulas salivales y eso no se puede tocar con la pinza, no lo obstruyen, porque a veces sin querer lo obstruyen. Entonces la pinza va pegada a la lengua y la otra pinza va al medio, no va abajo, o en su defecto unos 5 milímetros por sobre las carúnculas, eso sí. Pero una vez que el frenillo ya está delimitado correctamente, ya saben qué es lo que procede. Cortan arriba, cortan abajo y ya está el frenillo retirado. Como sabemos, si estamos buscando que esta frenetomía haga que el paciente choque la lengua al palar, hacemos la prueba funcional en ese momento. Se le dice, a ver, lleva tu lengua hacia arriba. Y si el paciente lo lleva, perfecto, cumplimos la misión. Pero si es que no la lleva, tenemos que hacer desinserción muscular hasta que la lleve. Y luego sigue con la sutura, como ven ustedes ahí. Este es un caso, miren, cómo es que el frenillo está impidiendo que la punta de la lengua choque el paladar, no puede pronunciar bien las palabras. La lengua a veces está un poco móvil y es difícil mantenerla quieta. Por eso hacemos esto, que es el punto tractor. No se asusten que ese punto, esa hilo, una vez que se retire, la lengua cicatriza a los días. No se imaginan la velocidad de cicatrización de la lengua. ¿Qué más? No vamos a colocar la pinza abajo, como ya habíamos dicho, porque está en la desembocadura de las glándulas salivales. Y acá se nota claramente, ¿ve? Está acá, está acá. Por eso colocamos al medio, como estamos viendo aquí, ¿ve? Al medio. Acá están las carúnculas, ¿no? Se nota. Al medio, pegado a la lengua. Ya está. Cortan acá, se saca este triángulo y se corta el frenillo. Ya está. Se corta aquí, se corta aquí. Y acá está el frenillo cortado. Miren las carúnculas que se tienen que proteger. En este momento, ¿se hará la sutura? No. Saben que se tiene que hacer la desinserción hasta que choque el paladar. Este caso está mejor. Paciente de 9 años de edad, que cuando sacaba la lengua se formaban dos cuerpos, que es la lengua bífida que conocemos, pero más que eso, la lengua no chocaba el paladar. Y el niño no podía pronunciar bien las palabras y a veces pues los compañeros se burlaban. Entonces la paciente vino, nos dijo sobre esto y bueno, le decimos que sí se le iba a hacer la frenectomía, pero no podíamos asegurarle que pronuncie la R. Para eso tenía que tener consulta con el profesional en terapia lenguaje. Bien, entonces eso es importante aclarar para realizar la técnica. Medio cartucho, un cuarto de cartucho. Ya está. Y acá está lo que les decía, ¿no? Para que la lengua no se mueva, porque decirle al paciente que tenga la lengua quieta no es posible, porque la lengua no puede estar quieta, se mueve de manera involuntaria. Cuando pasamos saliva, cuando hablamos, se mueve involuntariamente. A veces nosotros no medimos o no podemos controlar el movimiento de nuestra propia lengua. Por eso que miren cómo se está pasando la aguja ahí y ya se prensó. La lengua está quieta, ahora sí ya no se mueve. Y ya saben que la primera pinza va aquí, en la parte del medio, y la otra pinza va aquí, en la parte de arriba. Por eso les decía al iniciar que si ustedes conocen las fronteras anatómicas, les va a ir bien. Y acá se nota la carúncula, ¿ven? No les está presionando para nada, no se está obstaculizando. La pinza abajo, perdón, la pinza al medio, hasta la base de la lengua y la pinza pegada al cuerpo de la lengua. Entonces, ¿qué se hace? Cortar con bisturí, corta con el bisturí y ya salió. Miren, se está cortando, ya se cortó, se corta arriba, pegado con el bisturí a la pinza y ahí está el frenillo retirado. Ya está. Ahora lo que sigue es retirar las pinzas. No creamos que ahí procede la sutura y tampoco se asusten por esta bandeleta que se ha formado. Acá lo que sigue es la parte más importante, ya les dije, desinserción muscular. Miren cómo va entrando, se va desinsertando más. La pregunta es, ¿será suficiente?
En la lengua sí tenemos que hacer una prueba funcional. Si nosotros creemos que ya está, que la lengua sea, que se saque la lengua, mejor dicho. Ahí está. Antes, miren cómo era. Lengua bífida y la lengua no sobrepasaba el labio. Acá sí se lo sobrepasa, ¿ven? Y lo más importante, más que nos saque la lengua, más importante es que la lengua choque el paladar. Antes, miren, no chocaba y ahora sí está chocando. Entonces, ese es el indicador que nos dice que ya es suficiente de desinserción muscular. Pero si aún no llegara la punta de la lengua al paladar, se tiene que hacer desinserción hasta que llegue. Primer punto al medio, puntos arriba y puntos abajo. Ya está. Ahora sí, el paciente saca la lengua, un solo cuerpo, y acá hay cuerpo bífido. Ya está. Logramos el objetivo. Aunque el objetivo primordial es este. Miren la lengua cómo está chocando el paladar gracias a la frenetomía, que antes no chocaba. Una semana los puntos para removerlo. Y tal cual habíamos previsto, el paciente no podía pronunciar la R todavía, pese a que estaba así. Entonces, como el paciente ya sabe, básicamente los padres, ¿no? Ya saben de ese suceso que se le hizo firmar el consentimiento informado, entonces tranquilamente el paciente acepta, ¿no? Que no puede pronunciar la R, necesita la terapia lengual. Bien, hasta ahí era frenectomía, que era un capítulo muy importante que ustedes dominen. Esta primera hora era necesaria tratar sobre todo eso. Aunque lo que sí quiero comentarles es que ustedes pueden hacer estas frenectomías. Ya les expliqué la técnica. Y todavía como que tal vez alguno de ustedes puede tener cierta incertidumbre. Yo les invito el fin de semana que compren una cabeza de cerdo, con lengua obviamente. Cómprenlo. No es que ya lo compraron, acuérdense de esta técnica que estamos mencionando y lo que van a hacer en este caso, practican en el chancho, en el cerdo. Hagan la frenectomía. Tiene frenectomía labial, tiene frenectomía lingual, bien grande su frenillo para aprender, está perfecto. Entonces, el objetivo de este curso no solamente es explicarle la parte teórica, sino invitarlos a que ustedes mismos hagan su práctica. Compren la cabeza de cerdo y tranquilamente hagan el procedimiento quirúrgico. Suturen. Ya conociendo la técnica, tranquilamente en el paciente lo pueden hacer. Como les digo, la exoncia puede ser más complicada que la frenectomía. Bien, veamos este otro caso, esta otra técnica. Cuando tenemos pacientes con prótesis desadaptadas, miren cómo está. Se ha formado el épulis fisurado, también llamada hiperplasia de fondo de surco. Entonces ahí, antes de hacer la prótesis, se tiene que retirar. La ventaja es que acá tenemos el reborde. Vamos a coger otro color para que no genere contraste. Acá tenemos el labio, acá tenemos el reborde. Ahí está, vista coronal. ¿Qué pasa con la hiperplasia? La hiperplasia es un tejido que tiene una base angosta. Es así de ancho, como ven ahí, pero la base es angosta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cortar acá y listo. Eso es todo, nada más. ¿Por qué se producen las hiperplasias? Generalmente se produce por prótesis desadaptadas y ahora lo vamos a ver. Y claro, hay hiperplasias múltiples, como están viendo ahí en el paciente, que se tiene que retirar. Hay de diversos tamaños. Ya. Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta que hay dos tipos de hiperplasias o tejido blando. Tenemos acá en fondo de surco y tenemos de reborde. Hay que identificar qué hiperplasia nosotros estamos manejando. Si la hiperplasia es en fondo de surco, sí se opera. Si la hiperplasia está, o en este caso estamos hablando de rebordes flácidos, aquí lo que hay que es hacer la interconsulta con el rehabilitador. Antiguamente sí lo sacaba, actualmente no. Actualmente prefieren tomar una impresión funcional en esa zona y ahí se confecciona la prótesis. El lema de ellos es mejor agarrarte en algo, aun si sea flácido, que el reborde cero. Esa es la parte de esta diapositiva.
Entonces, cuando ustedes tengan un paciente así, pregunten al especialista en rehabilitación si en verdad merece la pena cortarlo, porque es mucho mejor tener un reborde flácido con más altura para la retención de la prótesis. Eso sí hay que tomar en cuenta. Acá nos preguntan, ¿cada cuánto tiempo se debe formular el ácido tranexámico para la hemorragia? En realidad, el ácido tranexámico se da como complemento. Ya les había comentado que si un paciente viene con hemorragia, primero se trata local, hemocolágeno, sutura, eso sí o sí. Y el ácido tranexámico es un complemento. Se puede administrar cada 12 horas, 1 o 2 días máximo. Es más, ni siquiera se prescribe porque ya solucionaste en el consultorio. No solamente nos guiamos de que cuando un paciente tiene hemorragia le damos ácido transánico y ya. No, tienes que manejar el caso en el consultorio, ¿no? Colocándole las estancias hemostáticas. Bien, entonces, acá lo que hay que tomar en cuenta es el reborde. Ese reborde es flácido, pero el rehabilitador dice déjalo, se deja. Es más, ellos trabajan con una impresión a cubeta abierta, hacen una impresión especial, porque el problema es que ese material de impresión empuja al reborde flácido y no lo copia tal cual es sin presión. Entonces, vamos a explicar ese detalle también porque les puede tocar un caso así, para no estar haciendo la incisión de retirar estos rebordes flácidos. Bien, entonces miren un ejemplo. Tenemos un reborde flácido, muy flácido aquí, pero el rehabilitador decide no cortarlo, porque es cierto que es flácido, pero es parte retentiva. Entonces, hacen una prótesis funcional con la técnica de la cubeta abierta. ¿Qué es lo que se hace primero? Le hacen el modelo de trabajo, le confeccionan la cubeta individual, y ustedes saben que la cubeta individual sirve para el sellado periférico. Hacen el sellado periférico en el paciente, como se pueden dar cuenta ahí. Ya está la cubeta con el sellado. Y lo que se hace en este momento es colocar ya la cubeta con el sellado periférico y se hace una ventana justo en el lugar donde está el reborde flácido. Ahí está la ventana, ¿ven? Todo lo que se va a copiar o todo lo flácido se va a copiar de manera diferente. Bien, ¿qué se hace entonces ahora? Preparan el elastómero. Ahí está la cubeta mía. Se prepara el elastómero y se toma la impresión. ¿Qué está copiando la silicona o el elastómero? Está copiando todo el reborde menos la parte flácida. Entonces ya está, ya se copió bien. Ahí está, ¿ve? Ha copiado bien todo. ¿Y cómo hacemos la copia del reborde flácido? Porque si se hubiera colocado la cubeta individual sin esta ventana, ese material del elastómero tarde o temprano sí iba a presionar al reborde flácido. Y en el modelo de estudio iba a salir un reborde aplastado. Y sobre eso se hace la prótesis y después no encaja bien. Pero no. Acá, por ejemplo, se ha tomado la impresión. Esta cubeta vuelve a colocarse en el paciente de nuevo. Y ahí está. Y acá surge pues el reto. ¿Y ahora cómo copiamos esa parte? Para eso, lo que se tiene que hacer es preparar, perdón, yeso París. Se prepara el yeso París, se pincela sobre ese reborde flácido, se lo cubre totalmente y esperamos a que fragüe, ¿ve? Entonces ahí se hace un arrastre y aquí podemos ver la cara interna de la impresión, todo lo que es el elastómero y acá tenemos el yeso París. ¿Cuál es el detalle del yeso París? Es que cuando uno lo pincela no aplasta al reborde y se adapta a la forma del reborde sin presionarlo. Ustedes dirán, pero el yeso París, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar hasta que pueda fraguar y encima el paciente se va a incomodar? El truco que usan los rehabilitadores para que el fraguado sea rápido es mientras tienen su yeso ahí, le agregan un puñado de sal. Y ahí preparan el yeso París. La sal tiene la propiedad de absorber agua. Entonces, mientras se va mezclando, él ya está absorbiendo el agua y está fraguando más rápido el yeso París. Bueno, ahí tenemos la impresión. Se hace el vaciado. Miren, ya nos salió el reborde plácido copiado lo más fiel posible. Y sobre eso se hace la prótesis. Como les dije, así sea reborde flácido, en realidad sí va a haber buena retención.
La hiperplasia que sí hay que retirar siempre es la hiperplasia de fondo de surco y eso se da por prótesis desadaptada. Acá dice prótesis adaptada porque cuando tenemos un reborde edéntulo total, confeccionamos la prótesis completa y miren, encaja a la perfección. Qué lindo que sea todo así y que sea para siempre. Lamentablemente no es así porque, como ustedes se pueden dar cuenta, ese reborde con el tiempo se reabsorbe. Entonces ahí está perfecto, ¿no? Pasan los 5 años, miren el reborde reabsorbido. Y la paciente sigue usando la prótesis. ¿Cómo se retiene? Porque tampoco está levitando, ¿no? Se retiene por la acción del labio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente mastica? Toda esta prótesis asienta más hasta que este acrílico choque con el reborde. Y eso es lo que pasa, ¿no? Pero ¿cuál es el inconveniente? Como acá está a medida y está a nivel de fondo surco, cuando esto se asienta más, este acrílico presiona más al fondo de surco. Y ese es un proceso que se está repitiendo los 365 días del año. Y ahí está en esa presión. A veces los pacientes geriátricos, por no preocupar a los hijos, se quedan callados, teniendo una prótesis floja, desadaptada, y bueno, pues están sufriendo en silencio. La presión constante que hace el acrílico al fondo surco, más de lo normal, hace que este fondo surco se vuelva más duro y empiece a formarse el exceso de células, ¿no? Que es la hiperplasia. Y ahí está, como se pueden dar cuenta, ¿verdad? El detalle es que la hiperplasia tiene una base bastante angosta. Y como dicen los ejecutivos, lo que no sirve se descarta. Entonces ahí lo que se hace es con una hoja de bisturí 15, corta solamente esta parte de la base angosta y ya salió. Como van a ver ustedes acá el gráfico, es que el corte se enculla y la base es pediculada, o sea, base angosta, no es base ancha, que es la base sésil, siempre es pediculada, por eso se corta. Una vez que se cortó, miren, ya se retiró. Lo bueno de esa herida es que nos queda pequeña, no es tan ancha porque la base es angosta y se procede a la sutura. ¿Ya está? Y luego recién se hace una nueva prótesis completa. Antes no, porque al final de cuentas vamos a seguir en lo mismo, ¿no? La causa de la hiperplasia es prótesis floja, es la verdad. Entonces ya saben, cortamos así esto que nos impide. No estamos hablando de reborde. Esa es la incisión tipo Losange. Y ahí está, ¿ven? Ya se la sutura. Sobre el reborde flácido, como le digo, piensen bien, porque ellos tienen razón. Es mejor agarrarse de algo flácido, aunque sea flácido, que agarrarse en nada. Entonces, acá es bueno preguntar al rehabilitador, decirle que si ahí se puede hacer la prótesis con la impresión de cubeta abierta, como acaban de ver, o es necesario cortarlo. Pero si se corta, bueno, el corte viene en bisel, ¿no? Como se pueden dar cuenta, y se retira, y se sutura. Ya nos quedó así, pero el problema es que el reborde es muy pequeño. Veamos. Este es el caso de un paciente que vino con su hija. La hija estaba llevando el curso. El paciente vino. Él sabía que tenía esa lesión, pero no lo, no le importaba. Prefería hacer su labor del trabajo, otras actividades. Y bueno, como la hija estaba estudiando la carrera, nos mostró el caso y bueno, le dijimos que sí se podía operar. Como les digo, este es tejido blando, que se complica es bien difícil. Entonces, la anestesia incluso es vestibular, solamente vestibular. Y como pueden darse cuenta acá, se está traspasando con la aguja para hacer el punto tractor, igual que hicimos en la lengua. Y ahí está, ¿ven? El punto tractor nos va a permitir, como la base es angosta, llevarlo hacia arriba, cortar este fondo surco. Llevarlo hacia abajo, cortar este fondo surco. Que es, en este caso estamos viendo dos. Entonces, miren, se tracciona hacia abajo para cortar justo esta parte de aquí. Luego esto se tracciona hacia arriba para cortarlo aquí desde la base. Importante tener el punto tractor. Esta es la forma, ¿ven? Una incisión los anchos, un ojal largo. Miren cómo se está ya llevando hacia arriba para hacer el corte. Cómo se está llevando hacia abajo para terminar el corte en forma de ojal. Ya está por salir, ¿ven? Y ojo, falta esta otra hiperplasia. ¿Ven? Ya salió la primera. Ahí está. Ahora igual se va a poner el punto tractor acá. Ya está cortado acá. Corresponde que el punto tractor baje la lesión y se corte aquí.
Ahí está la primera. Y ahí están sacando la segunda. ¿Ven? Está terminando de cortar. Aquí se nota. Y ahí están las dos. Con el punto tractor. Y bueno, como ustedes saben, ese surco que ha quedado, ese ojal, esa herida en ojal, se pone sutura. Primer punto al medio, puntos laterales. Tampoco es un procedimiento complicado. Como se pueden dar cuenta, el punto tractor nos va a delimitar, cortamos desde la base. Nada más. Miren cómo estaba, ahora cómo está. Y cambiar de prótesis. Veamos. Este caso sí. Si ustedes se dan cuenta, es más pequeño. Igual hay que hacer la cirugía. Miren la base angosta, base pedicular. Ahí se ve todo el fondo surco inalterable. Acá pareciera que está comprometido el fondo surco. Y eso no es cierto, miren. El fondo surco está bien. Y ahí lo que procede es hacer la extirpación quirúrgica. Anestesia en vestibular, solo vestibular. Punto tractor igual. Miren la aguja cómo está traspasando. Ya está. Y ahora sí, el punto nos va a traccionar la hiperplasia hacia abajo. Vamos a cortar acá. Hiperplasia hacia arriba, vamos a cortar acá. Entonces miren, ahí está hacia arriba, ¿ves? Se nota el fondo de surco, perdón. Y se va cortando primero ahí. Ya está, ya se cortó. Por el sangrado no se preocupen, ¿no? Con gasa se hace presión y ya. Esa zona es vascularizada también, por eso sangró. Se está llevando hacia abajo del tejido y se va cortando. ¿Eh? Ya se está terminando de cortar el ojal. Miren la sangre que con gasas se está haciendo hemostasia. Y ahí está, lo único que falta es esta esquina. Ya está, se cortó, miren. ¿Eh? No fue difícil gracias al punto tractor. Tampoco esto se les va a complicar. ¿Y ahora qué hacemos? Nos va a asustar el ancho de la herida, pero no. Solamente se coge acá. Se coge acá las dos partes de la mucosa y lo unes con un punto de sutura. Ahí está. Primer punto al medio, puntos arriba y puntos abajo. O derecha e izquierda en este caso. No es complejo, mira. Lo pueden hacer ustedes tranquilamente. La anestesia no les va a fallar. ¿Cómo estaba antes y cómo está ahora? ¿Ven? Esta hiperplasia era más pequeña, ¿no? Un bonito caso para mostrarles. Bien, sobre esto ya se hace poco, ya no se hace. Actualmente en reborde cero se recomienda las prótesis con implantes. Como todos ustedes saben, pues tenemos un reborde cero, no se puede prensar bien o no puede retenerse bien la prótesis. Entonces el colega tranquilamente coloca un implante y ahí hace la prótesis. Prótesis removible superpuesta, sobrepuesta. Entonces, eso es lo que actualmente se hace. Pero ¿cómo se hace la profundización de fondo surco si es que ustedes al momento pretenden hacerlo? Haces una incisión supracrestal de canino a canino, como están viendo ahí. Solamente canino a canino. ¿Qué más se hace después? Se decola. Se decola todo el tejido blando. Sin embargo, se decola todo esto. Miren. Todo este tejido que están viendo hasta abajo, ya todo esto se decola. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Que la parte del más sobresaliente del colgajo, en vez de suturarlo donde corresponde, que es acá 1, vamos a suturarlo en el punto 2. Todo este triángulo baja y se coloca en 2. Y al hacer eso, miren lo que ganamos. Ganamos altura del reborde. A eso se llama vestíbuloplastía profundización de fondo de surco. Como les digo, ¿por qué no se hace tanto? Porque ahorita son los implantes los que están siendo utilizados para estos casos. Mejora de retención. Eso sí, si alguna vez hacen esta profundización, es solamente de canino a canino, más no. Solo de canino a canino. Y ese es un inconveniente. Como pueden darse cuenta, aquí tal vez lo más ideal es un implante, otro implante. Aquí también va otro implante y otro implante. Listo, ya está. Entonces, sobre eso va la prótesis superpuesta. Eso es lo que actualmente se hace.
pero por algún motivo pueden tener un paciente tal vez de bajos recursos económicos o diversos motivos y definitivamente no es candidato a implantes. Podemos hacer esta profundización con la limitación que les dije que solamente es de canino a canino. Más al fondo no se puede, ya les voy a explicar por qué más adelante. Entonces ganaríamos retención en esta parte anterior, pero en la posterior no. Y vamos a seguir con rebote cero en el sector inferior. Ese es el detalle. Veamos la técnica. Aquí está el paciente con un reborde pequeño. Se quiere ganar y agrandar. Y se hace una profundización de fondo de surco. Como les dije, se hace una incisión supracrestal de canino a canino. Más a fondo no. Ahí está la incisión. ¿Qué se hace actualmente? Decolar. Con una alegra desprendes todo el tejido blando para exponer hueso. Pero no solamente expones en esta dirección, sino expones hasta aquí abajo. ¿Cómo? Ahí está. Miren todo lo que se ha decolado. Ya se expone la mayor cantidad factible de tabla ósea para ganar esa altura de reborde. ¿Qué debemos hacer entonces ahora? Este borde que hemos decolado, separado y bajado, ya no va a ir acá donde estuvo, va a ir acá abajo. Ahí. Y listo. Se acabó. Ustedes dirán, pero ¿cómo se va a suturar ahí si este es tejido óseo? Ya, aquí viene el detalle. Para este tipo de casos, la incisión tiene que ser espesor parcial. No se debe decolar el periósteo. El periósteo es importante que se quede ahí porque se sutura el periósteo. Miren cómo se ha hecho la sutura directo al periósteo. Ven esta membranita. Ahí está el periósteo. Se hace la sutura ahí. Y abajo también. Miren cómo se va suturando abajo. Y miren cómo está. Les dije que es de canino a canino porque si lo van a hacer un poco más a posterior, está el agujero mentoniano visible y pueden tener lesión al nervio mentoniano. Entonces no se toca, simplemente de canino a canino. Ya está, miren, sutura acá. Miren todo el reborde que nos está ganando en el sector inferior. Bien, ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿y el paciente se va a ir así a su casa? No, porque lo que hay que hacer es tomarle en ese momento una impresión. Ahí está el modelo. Y sobre el modelo hacer una placa de acrílico, una placa base de acrílico. Y en esta parte que está así descubierta, se coloca cemento quirúrgico. O tal vez acondicionador de tejidos. Como preguntaba el doctor al inicio, ¿cómo se coloca el cemento? En este caso, tú preparas el cemento quirúrgico, lo pones en la cara interna de esta placa base y lo colocas ahí. Cosa que todo el cemento está cubriendo el tejido expuesto. En este caso, tampoco esperen que el cemento quirúrgico dure mucho tiempo, ¿no? Generalmente se sale a los días, pero ya cumplió la función de estar protegida esa zona para que epitelice, porque la zona del tejido epitelial cicatriza bastante rápido, ¿no? Ustedes ya lo saben. Miren cómo estaba antes, cómo está después, se ha ganado tiempo y bueno, como pueden darse cuenta, ahí tenemos el caso. Ya, esto lo hemos incluido acá porque también pueden haber pacientes que por prótesis removible pueden tener este mucosele. Recuerden que el mucosel es la infartación de las glándulas salivales. Recuerden que si en este momento ustedes se muerden el labio de manera suave nada más, van a encontrar estructuras esféricas. Y cada estructura esférica que encuentren ahora que se están mordiendo el labio es una glándula salival secundaria. Y en el labio tenemos muchísimas. ¿Qué nos dice la estadística? Que los mucoceles generalmente se forman a la altura del canino inferior, sea derecho o izquierdo. Y tal cual está la estadística ahí, ¿ve? Ya. El detalle es que cuando uno se muerde, porque esa es la principal causa de la aparición del mucosela, ¿no? Causas traumáticas, cuando uno se muerde, ¿qué es lo que pasa? Se ha obstruido el conducto de la glándula salival. Entonces, ¿qué hace con esta glándula? Sigue formando saliva, no tiene cómo expulsarla, y como no tiene, se va acumulando y el tejido blando crece de esta manera. Y acá está el mucosela con su conducto ahí. El paciente se arma de valor, lo lleva el calor, un explorador, una aguja incluso, y se traspasa sin piedad, se traspasa.
¿Qué va a pasar? Ya se rompió aquí la glándula infartada. Y todo ese contenido de saliva que está generando la acumulación se evacúa y el paciente vuelve a tener su glándula del tamaño normal. Él mismo se lo practicó. No les recomiendo, porque cuando ustedes lo pasan o traspasan esta glándula infartada, justo la traspasan acá, está bien, el contenido se va a evacuar, pero esta parte cierra de nuevo y la glándula vuelve a ser la misma antes. Sigue produciendo saliva y sigue acumulándose porque no hemos trabajado acá. Por eso que a veces hay pacientes que ustedes van a operar y van a venir después con recidiva. Entonces, ese es el problema. Veamos entonces la técnica. Miren, ahí está. La colocación de la anestesia es fondo de surco inferior, puntos cardinales. Acá un cuarto y aquí un cuarto. Y se corta en forma de ojal. Miren cómo se está cortando desde abajo. Ahora, recuerden que la glándula salival tiene un conducto. Y acá se ve la glándula salival con su conducto. O sea, cuando uno retira o hace la extirpación del mucosa, le sale con todo y conducto. Se retira. Ya está. ¿Qué sigue? Si en este momento nosotros suturamos, hay probabilidad de que haga recidiva, porque es bien raro que cuando uno se muerde por accidente, se obstruya una sola glándula, habiendo miles en el labio. Entonces, generalmente cuando uno se muerde, no solamente está comprometida una sola glándula, existen otras glándulas que también pueden estar comprometidas. Entonces, en este tipo de casos, lo que se tiene que hacer es que una vez que se retiró la glándula principal, se retiren las glándulas vecinas, una y dos. Vamos a borrar todos los garabatos. Y ahora sí, ¿ven? Estas dos vamos a retirar. Retiramos aquí, retiramos acá, para evitar recidiva, porque como les digo, bien raro que se obstaculice solamente esto. También deben estar estas. Por precaución, se retira. No se preocupen, el paciente tiene muchas glándulas salivales. Y ahí está, miren, ¿ven? Está la glándula infartada y las dos vecinas. Y ahí está el punto de sutura. Este es otro ejemplo más reciente. Miren cómo el labio se vierte y miren cómo está el mucosele. Ahí se ve mejor. La anestesia ya les expliqué. Van a poner aquí en fondo de surco. También acá, acá y acá. Miren, después de que el paciente está anestesiado, por eso les digo, obviamente, se tiene que hacer tener ayudante, mejor dicho. Porque el oyente, miren cómo está haciendo la tracción del labio para que uno pueda cortar tranquilamente. Hay que cortar la mucosa de manera superficial, como se pueden dar cuenta, el bisturí como raspando simplemente pasa la mucosa, porque lo que queremos es cortar solamente la parte superficial, esta membrana mucosa, solamente eso, por eso con mucho cuidado y delicadeza se va cortando esa membrana. Si nos vamos más a fondo, miren la vascularización del labio. Vamos más a fondo, va a haber sangrado. Controlable, claro está. Y ahí está, ¿ven? Se coge con la pinza y se va traccionando. Recuerden que este mucosele tiene su propio conducto, que se está cortando con todo y conducto. Y ya está, ¿ves? Salió. Ahí está. Es grande, salió. Y recuerden que acá hay glándulas accesorias. Y lo que se va a hacer ahí es retirar las glándulas accesorias. ¿Ve? Ahí se sacó una y se hace la sutura. No es raro que el paciente venga tal vez a la semana con un hematoma. Entonces ahí lo que hay que tomar en cuenta es que el hematoma se produce porque estos vasos sanguíneos son superficiales y cuando cortaron, tal vez un vaso sanguíneo menor se rompió, que se estabiliza, claro, el sangrado, pero el paciente ya viene con un hematoma. Puede ser el caso. Es importante que ustedes lo prevean y al paciente hay que explicarle. Bien, otro tejido blando que nosotros tenemos o que puede tener el paciente es la aparición de los quistes antes de la prótesis, ¿no? A nivel del maxilar. Y estos quistes a veces no se aprecian. El paciente viene por una prótesis, pero no sabemos cómo está por dentro. Y acá está la definición del quiste, ¿ve? Es una cavidad normal de tejido
blando que tiene un contenido que puede ser líquido o semilíquido. Y acá está el quiste apical de este remanente. Acá hay otro quiste apical. Y el único tratamiento del quiste es quirúrgico. No esperemos que con antibióticos o tratamiento de conducto desaparezca el quiste y es una lesión crónica. Se tiene que remover quirúrgicamente. Entonces, ¿qué características hay de los quistes en general? Es la más frecuente, es asintomático, es un hallazgo radiográfico. El paciente puede tener tremendo quiste ni enterado. El crecimiento es lento, ya les dije, no es doloroso. Generalmente está entre la base 2 y 3 ni tanto, porque también en base 4 o 5 hay quistes apicales y no hay predilección por género. Más frecuente en el inferior que en el superior. ¿Cómo es un quiste? Un quiste es como un globo que está lleno de agua y cada vez se infla más, más, más y más. Ese es un quiste, ahí está. Tiene una cápsula externa, tiene el revestimiento epitelial y tiene la luz del quiste, ¿no? Donde está el líquido. Pero fíjense en el detalle que acá el quiste tiene dos capas epiteliales. El revestimiento y una cápsula dura y fibrosa que tiene que retirarse. ¿Ves cómo están? Se cuenta. Hablar de quistes es todo un curso, unos 2, 3 días. Lo que acá no queremos es cargar tanto, ¿no? Entonces, vamos a hacer solamente un pequeño repaso de los quistes más frecuentes que podemos hacer. Tenemos este quiste que es el queratoquiste ontogénico, compuesto por varios lóbulos, grande en su mayor parte. Tenemos el quiste dentígero, como se pueden dar cuenta acá, que rodea la corona de un diente. Quiste dentígero por el diente. Y este es el más frecuente de todos, el quiste producido por una necrosis pulpar, que es el quiste apical o periapical. Ahí está. Mm, Cuando uno hace la extracción, no se da cuenta que hay un granuloma o un quiste y lo deja, este quiste vuelve a cicatrizar y vuelve a seguir creciendo. Y ese es el quiste residual, porque hemos dejado un residuo. Este otro quiste que se origina del ligamento periodontal, en este caso estaríamos hablando del quiste periodontal lateral. Este quiste se parece mucho a la molar, solamente que la diferencia es que la molar está dentro del hueso, sumergida, esta no. Cuando está dentro es dentígero y cuando la corona ya salió es quiste de erupción, se acordarán. Y el quiste gingival. Los más frecuentes son los quistes apicales. Segundo puesto, quiste dentígero. Y acá está, ¿no? El quiste apical. El más común es la formación de la necrosis pulpar que se convierte en infección crónica. Esta infección crónica se encapsula, crece más de la cuenta y forma el quiste. Lo vamos a explicar de manera detallada en el gráfico. El quiste apical es el más frecuente, aparece en un diente desvitalizado, como se dan cuenta ahí, y debe tener ciertas características. Ustedes saben que radiográficamente un quiste es una imagen radiolúcida con borde radiopaco. ¿Cuál es la historia de un quiste? Todo empieza por una simple necrosis pulpar. Ahí está. ¿Qué pasa a través del conducto necrosado? Bacterias. ¿Dónde se localizan? A nivel apical. Le hacen el tratamiento conducto, exodoncia, antibióticos y desaparece. Pero el arma de doble filo es que ustedes saben que esta necrosis pulpar es asintomática. Entonces el paciente por descuido no va porque tiene otras labores tal vez prioritarias, ni tanto diría yo, trabajo, etcétera. Entonces no va. Y cuando la infección está sin solución, más de 6 meses, tiende a cronificarse. Entonces miren el tamaño de la lesión. Y cuando tenemos este tipo de infecciones crónicas es bien difícil que la endodoncia logre su cometido, porque ya estamos frente a una infección crónica. Entonces, en este tipo de casos, lo que se tiene que hacer es el tratamiento correspondiente. Pero aquí volvemos al mismo vicio. El paciente se descuida, no va a la consulta porque no le duele. Tremenda infección que tiene, pero no acude a la consulta porque tiene mucho trabajo que hacer. Ya. ¿Cuál es el problema?
que estas bacterias más de 6 meses aquí se han vuelto bien patógenas. Así se le haga, eh, así se le dé antibióticos, tratamiento de conductos, va a volver a aparecer ahí, ¿no? No desaparece porque es una lesión crónica. Es más, tiende a seguir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el organismo? Como sabe que estas bacterias se han vuelto resistentes y no pueden ser eliminadas y amenazan con seguir, en este tipo de casos, lo que hace el glóbulo blanco, ya que no lo puede destruir, lo encapsula. Y como todos ustedes saben, es el famoso granuloma. Es una infección crónica que está avanzando bastante y, como les digo, eh, el organismo no lo puede destruir, lo encapsula. Y ustedes han hecho exoncias de granulomas, ¿no? Este es un tejido fibroso que nos da a entender que el diente ha sido descuidado mucho tiempo. Hay pacientes que están con su granuloma y lo tienen de por vida porque no se trata, ¿no? Pero aquí viene el detalle. Algunas veces este granuloma empieza a crecer. Realmente se mantiene así, estacionario, pero sí crece. Y cuando crece más de la cuenta, ahí es donde aparece el quiste apical. ¿Cuándo es más de la cuenta? 5 milímetros. Ya les había comentado que la, el quiste se puede identificar con imagen radiolúcida con borde radiopaco, mayor a 5 milímetros. Bien, recordando esa definición de quiste, hasta acá tenemos el caso. ¿Ven? Este es un paciente que había visitado varios consultorios y muchos de ellos les habían dicho que no lo podían atender, no le podían hacer la exoncia, tendría que manejarlo un cirujano maxilofacial. El paciente sí fue a un cirujano maxilofacial y le cobró el costo que él considera justo, ¿no? Un costo alto, algo de $1000. Y debe ser así, digo yo, porque es el conocimiento, la inversión que hacen ustedes, ¿no? La capacidad y el conocimiento de las técnicas. Pero bueno, este paciente vino a la universidad y en la universidad, como tenemos costo social, le dijimos que no le iba a costar. El señor no lo pudo creer, pero le dijimos que no, porque es costo social en la universidad. Entonces, ¿por qué no lo podían atender? Era este abultamiento que les llamaba la atención. Y cuando nosotros le preguntamos al paciente, él nos dijo que lo tenía mucho tiempo. Le pregunté, ¿alguna vez ha drenado? Y nos dijo que no. Entonces ya no es una infección periapical. Nuestra sospecha era quiste. Se le tomó una radiografía panorámica y aquí podemos ver el remanente y el quiste. Es más, el quiste cuando crece no solamente lo hace en sentido mesiodistal, también crece en sentido vestíbulo palatino. Por eso es que acá se nota la, el quiste, el abultamiento, ¿no? El remanente más o menos estaba así, les comentaré, y todo esto era el quiste. Así estaba. ¿Ve? ¿Cuál es el plan de tratamiento? Retirar el remanente, pero hay que hacer un colgajo para retirar el quiste, y obviamente por vestibular. Entonces, miren, se hizo la extracción, son raíces pequeñas, y recuerden que el lápiz está conectado con el quiste. Ahí hay una conexión. Entonces, una vez que uno hace la exoncia, fíjense lo que ocurre. Empieza a salir este líquido ámbar. Ese es el contenido quístico, contenido de la cavidad quística. Y acá se puede apreciar también que el aumento de volumen está bajando porque está descomprimiendo el quiste. Bueno, no esperemos que el quiste salga por los alveolos. Tenemos que hacer una incisión supracrestal con liberante. Y ahí está la incisión. ¿Ven? Después del decolaje, como pueden darse cuenta ustedes ahí, miren cómo está el hueso. Acá estaba el ápice del diente necrosado. Todo esto es una cápsula. ¿Qué se hace en este caso? Con una cureta de alveolo se va desprendiendo lentamente la cápsula. Y ahí lo sacamos todo. Y ahí está. ¿Por qué el cirujano maxilofacial le iba a cobrar $1000? Porque en la cirugía le había incluido el injerto óseo, que acá se iba a colocar regular. En la universidad no fue necesario porque no le obligamos a los estudiantes a que compren, sabiendo que tenemos alternativas muy buenas. Y aquí lo que hicimos, y eso se le explicó al paciente antes, lo que hicimos es dejar un buen coágulo y suturar. Ahí está.
Ustedes se sorprenderán y dirán, pero ¿cómo es posible dejar ese gran defecto óseo y cómo va a estar la retención de la prótesis? Aquí el consejo es, cuando uno retira un quiste, el hueso que queda en ese espacio vacío vuelve a crecer, sea la edad que sea el paciente. Entonces al señor le dijimos, bueno, le vamos a dejar con coágulo y el hueso va a crecer ahí. Y después le hacen la prótesis completa, que también se le hicieron en la universidad sin costo, porque se enteró el señor que hacían prótesis, ¿no? Y ahí está. Ustedes se estarán imaginando el defecto óseo. Cuando retiramos el punto, le dijimos al paciente que tenía que venir todavía pues en un par de meses para que cicatrice bien la parte del reborde, más aún ese espacio que está ahí. Cuando el paciente volvió a los 4 meses, porque sí volvió a los 4 meses interesado en su prótesis, miren el reborde tan bonito que había desarrollado. No estamos frente a un caso muy bonito y el paciente pues tuvo buenos resultados, ¿no? Por eso, como les digo, cuando el hueso se pierde por quiste, una vez que haces la nucleación del quiste, el hueso vuelve a crecer. Y esto estamos hablando de un paciente mayor a 60. Y ahí está la prótesis. Se le iban a hacer después. Moraleja. eh, Cuando ustedes tengan un paciente para hacer una exodoncia, no se confíen. No puede decir, mira, este diente lo voy a hacer rápido. Por la experiencia profesional que tienen ustedes, lo van a hacer rápido. Tal vez en 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Los trae. Y encima los sutura. El paciente se va. Pero como le digo, cuando hacemos un procedimiento quirúrgico hay que ver bien el caso. Hay que verlo por dentro y por fuera. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Y acá en Perú tenemos el sistema de salud que a veces no toman radiografías. Nos hacemos la extracción, sale todo perfecto, pero no nos estamos dando cuenta cómo está dentro. Y miren ustedes cómo está dentro. Así. Y eso no se ve pues clínicamente porque recuerden que el quiste es asintomático. Entonces definitivamente nosotros vemos, el paciente viene, mira cómo estoy, ya te extraigo y ya. ¿Y qué están haciendo? Han extraído esto y están dejando el quiste. Esto cicatriza y vuelve a crecer el quiste. No conviene. Por ese motivo, radiografía. Ese es el consejo. Ahora, definitivamente, este diente está para extraer. La raíz es pequeña. Hacer una cirugía apical que es uno de los procedimientos alternativos para enuclear el quiste y salvar al diente, va a hacer que el diente esté más pequeño y soportar una sobrecarga no conviene. Entonces, acá la decisión es extraer y remover el quiste, igual que el caso anterior. Se hace la exodoncia, se hace una incisión por vestibular para exponer la tabla ósea y retirar el quiste. Ahí está, ¿ven? La exodoncia, ahí se está haciendo. Un truco que les recomiendo es que cuando extraigan remanentes superiores, luxen vestibular y palatino como ya ven ustedes, pero también luxen ángulos. Acá están luxando el ángulo disto-palatino. Otra técnica es colocar este elevador bandera, que es plano y entra pues en distal del remanente sin apoyarse en el canino y hace el giro. El giro es en este sentido. A ver, en este sentido va el giro. De esa manera, lo que se pretende al girar el elevador en ese sentido es vestibularizar el remanente. Miren cómo va haciendo el movimiento de vestibularización y lo sacó, vestibularizando. Ya saben que sí fue posible de esa manera porque la raíz era pequeña. Si era una raíz grande no se iba a mover así nada más. Y ahí está, que es algo que ustedes dominan. Recuerden que el quiste está dentro del alveolo y por ese alveolo, por más curitaje que hagamos, no va a salir todo el quiste. Tiene que salir todo. Por ese motivo se hace una incisión en forma de trapecio, la incisión de Newman, como todos ustedes recordarán. Y acá está, ¿eh? Aquí, aquí y aquí. Y se decola. El objetivo de la incisión ahí es que se vea toda la tabla ósea. Ahí está. Un buen decolaje. Ese es el truco para las cirugías preprotésicas que estamos mostrando. El decolaje. Si ustedes hacen un buen decolaje, lo demás ya no es difícil. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque tenemos que hacer una ventana ósea a este nivel
para enuclear el quiste, para curetearlo y eliminarlo. Y como les digo, acá hay una gran ventaja. El quiste va creciendo, eh, vestíbulo palatino y mesial y distal. Y el hecho de crecer en sentido vestibular, miren, ya perforó el hueso. Esto que estamos viendo acá es parte de la cápsula quística. Que si no lo hubiera, nosotros al cálculo tendremos que hacer una ventana ósea. Pero acá ya sabemos que está aquí. Entonces simplemente esta zona se tiene que agrandar esa cavidad. La cavidad ya está hecha, hay que agrandarla. Y ahí está, ¿ven? Empezamos con una fresa y hacemos un desgaste hasta agrandar un poco, no todo el tamaño del quiste, un poco la cápsula quística. Incluso los chicos en la universidad grabaron esta parte. Obviamente la margarita lo tiene como una viejita. Menos de 10 segundos. Eso pasa cuando uno tiene ayudante, está planificado todo, tiene los instrumentos completos. Sabe hacer su colgajo de coló, colocó la turbina, que puede ser incluso baja velocidad o puede ser también el piezo eléctrico, y se hizo la cavidad. Con este rotatorio, como le digo, ni 10 segundos tomó. Es algo rápido. Y ahí está. Fíjense ustedes ahí, ya se hizo la ventana, que por si acaso no es del tamaño del quiste, porque si habláramos del tamaño del quiste, la ventana sería de este tamaño. Y no conviene eh, desgastar tanto hueso siendo conservadores en todo caso. Entonces entra nuestra cureta por esa trepanación y por ahí se encarga de eliminar todo lo que es la parte de la cápsula quística. Miren cómo se va retirando. Está bien adherido hasta el fondo, tiene que entrar la cureta de alvéolos. Miren cómo va saliendo acá está el tejido blando correspondiente a la cápsula quística. Miren, sigue haciéndose el curetaje. Y miren, ¿ve? Todo esto. ¿Ve? ¿Cómo sé que ya cureteé todo? Incluso se usa la cureta de dentina para retirarlo porque tiene más filo. Y acá está la parte de la cápsula. Para darme cuenta que se ha eliminado, perdón, todo el quiste, lo que se hace es con una cureta ingresar y recorrer todas las paredes de la cavidad. Pared distal, mesial, inferior, posterior, anterior, superior e inferior, toditito. Si nosotros al momento de palpar las paredes ya no hay un tejido fibroso como esto, ya eliminamos todo el quiste. Ya está, ¿ve? Acá está la conexión que existe entre el remanente y el quiste apical, porque justo se origina de eso, ¿no? Del diente necrosado. Ahí está, ahora sí se ve el alvéolo sin el quiste. Se lava la herida y se coloca sutura. ¿Que acá se puede colocar hueso relleno? Por supuesto, se puede. Pero también acá en Latinoamérica tenemos el detalle de la situación socioeconómica que no todos los pacientes lo pueden sufragar. Aquí en Perú estaríamos hablando de adicional al tratamiento que están cobrando algo de $200, ¿no? De hueso de relleno. En sus países correspondientes también deben haber precios similares, pero bueno, no todos los pacientes pagan por un procedimiento de estos, incluido el relleno óseo, ¿no? Si dejan un buen coágulo, ya les mostré que sí puede crecer el hueso ahí. Y tenemos otro quiste, que es el famoso quiste residual. Este quiste residual se produce porque hicimos la extracción, el quiste apical se quedó, no lo vimos porque no tomamos placa, se queda, vuelve a cerrarse y empieza a crecer como quiste residual. Miren acá el quiste residual ya creció, que destruyó casi media mandíbula. Cuando nosotros hacemos exodoncia de tercera molar o de cualquier diente retenido, el diente retenido tiene el saco pericoronario. Cuando uno extrae, el saco se queda y tiene que ser removido. Si por accidente lo dejamos, algunas veces puede quedar ahí o algunas veces se encapsula y forma el quiste residual, como se puede dar cuenta. Hay dos causas: la presencia del saco pericoronario que no fue removido y lesiones apicales, granulomas que no fueron cureteados en su momento. Miren cómo está este quiste residual, ha crecido tanto, bastante ha crecido. Bien, la causante dijimos que es el saco pericoronario en una de ellas, ¿no? Por ejemplo, vamos a extraer este
este canino retenido, miren el saco pericoronario. Está más o menos. Entonces, extraemos el diente, el saco se queda, tenemos que retirarlo de manera manual, como se pueden dar cuenta. Ahí está, ¿ven? Y en el saco pericoronario era grande en este caso. Bien, ¿qué pasó acá? Esta es una señora que viene a la consulta de un amigo que se quería cambiar de prótesis. Ya tenía una prótesis removible inferior y una total superior, pero como ya tenía los dientes desgastados, ella vino y se decidió hacer el cambio, ¿no? Entonces, mi colega, o nuestro colega, muy acertado, muy metódico, dijo, ¿sabe qué? Necesitamos una radiografía panorámica. La señora dijo que no, porque ella solamente necesitaba cambio de prótesis y ya, pero el colega le hizo entender que siempre es bueno ver por dentro cómo está. Y acá está la sorpresa. Sucede que tenemos un quiste residual. Entonces, la señora dice que ahí eh, una extracción de tercera molar le demoró. Entonces, presumimos que fue el saco pericoronario que fue dejado. Al inicio se le planteó la cirugía a la señora que no quería aceptar, ¿no? Pero le mostramos la foto que ahorita está así, pero más adelante puede estar así. Justo esta foto le mostramos y es asintomático. La señora decidió por aceptar la cirugía porque ella al inicio no la quería. Entonces acá tampoco es tan complejo, ¿no? No es necesario traer el cirujano maxilofacial. Colocan la anestesia troncular del nervio dentario inferior, lingual y bucal, hacen una incisión supracrestal, hacen una liberante o descarga hasta fondo y surco, se cola todo este tejido blando y vamos a encontrarnos ahí con el quiste. ¿Qué es lo que procede? Curetaje. Y acá está, ¿ven? Esta es una vista desde oclusal, por si acaso. Acá tenemos la lengua, fondo de surco vestibular, el labio. Entonces ahí está la incisión supracrestal con descarga al decolaje. Vemos el hueso en realidad y vemos este tejido duro y fibroso que es el quiste residual. ¿Qué es lo que procede? Ya se estarán imaginando. Se coge una cureta de alveolo y se retira o se hace la nucleación del quiste residual. Entonces miren cómo se va cureteando y a veces estas paredes quísticas se han adherido mucho al hueso que hay que incluso con una pinza mosquito remover. No solamente usemos cureta de alvéolos, usemos cureta de dentina. Miren, ahí está lo que les dije, con la mosquito podemos retirar la cápsula quística que está bien adherida al hueso. Y ahí está, miren. ¿Cómo sé que se ha retirado todo? Las paredes tienen que ser recorridas por nuestro instrumento y de esa manera se está corroborando que se retiró toda la cápsula quística. Se lava, se puede colocar hueso de relleno, que es recomendable, pero como les dije, que al menos en Perú todavía tenemos una resistencia de invertir tanto en esto. Ahí está la sutura. No fue algo tan complicado. Eso lo pueden hacer tranquilamente. Ustedes solamente tienen que curetear, nada más. Y ahí están las cápsulas, perdón, la cápsula quística que salió en partes, no siempre sale entero. Bien, hasta este momento hemos hablado de manera detallada de las diversas técnicas de cirugía preprotésica de tejidos blandos, quistes, hiperplasias, frenectomías. Lo que corresponde ahora es hablar de técnicas quirúrgicas en tejidos duros, exodoncia seriada, tuberoplastía, regularización de reborde, torus palatino, vestibular y lingual. Ese tipo de técnicas es lo que vamos a ver en la siguiente fecha. Hoy estamos miércoles 11, el miércoles 18 sería la siguiente fecha de nuestra segunda sesión, donde vamos a hablar este tema de exodoncia seriada y alveoloplastia. Es algo que debemos hacer siempre, no siempre se hace, pero sí debemos hacerlo. Vamos a explicar eso de manera detallada a través de la presentación la próxima semana. Bien, entonces con esto lo estaríamos dejando ahí en pendiente. Lo que sí les quiero hacer presente es que si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud que puedan formularme, háganlo. Tal vez no ahora porque ya acabamos la jornada, pero sí lo pueden hacer a través de WhatsApp.
Si ustedes se han dado cuenta, se ha creado un WhatsApp grupal, por ahí se ha pasado el enlace de la sesión y ahí está mi nombre anotado. No soy el administrador por si acaso. Sí, estoy como en uno de los administradores. Ahí está mi foto. Entonces graben ese número y por ahí me pueden escribir. Lo que sí, desde ahorita me disculpo de manera adelantada porque yo no contesto llamadas. No porque no lo quiera hacer, sino que siempre estoy trabajando en algo. Tampoco puedo escuchar mensajes de voz porque hasta escuchar me es mucho más rápido leer. Entonces, si ustedes quieren hacerme consultas de manera personal de sus casos, háganlo nomás sin ningún inconveniente y con toda la confianza. Escriban por el mensaje de WhatsApp su duda en el momento que la tengan y yo encantado de poder conversar con ustedes y bueno, pues darle mi punto de vista. El tema de la asesoría que van a tener de mi parte va a ser de manera permanente, siempre que lo necesiten. Bien, estimados colegas, eh, para mí ha sido un gusto compartir esta primera sesión. Todo lo que teníamos que mencionar ya se mencionó y bueno, pues nos estaremos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches con todos.